El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Pasa la Voz, este programa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Este semestre hemos estado compartiendo con algunas personas que son egresados y egresadas de la Universidad Pedagógica experiencias culturales, artísticas, que están construyendo paz en los territorios, en las escuelas, en diferentes espacios formales y no formales. Hemos tenido experiencias también de lugares diferentes a Bogotá. Estuvimos hablando de una experiencia de ecología y paz en Palomino, La Guajira, con Karen Aragón. Y bueno, en la Feria del Libro también tuvimos otras conversaciones con estudiantes también que han salido acá de la universidad y están como construyendo procesos creativos en espacios con personas y demostrando como maneras diferentes de apropiarse de las artes, de las tecnologías. Entonces ha sido muy lindo ese semestre, mucho aprendizaje, ha sido una experiencia nueva porque no habíamos tenido en anteriores episodios la oportunidad de estar con estudiantes egresados de la Universidad Pedagógica. Y bueno, hoy continuamos de nuevo esta travesía en Pasa la Voz con Luz Jimena Rodríguez Castañeda, quien es licenciada en Educación Infantil y magíster en Arte, Educación y Cultura. Actualmente trabaja en el Centro de Expresión Artística Mafalda, donde tiene al cargo el grupo de párvulos, y su enfoque pedagógico se centra en el juego dramático y el cuerpo como potencializador del aprendizaje. Así que bienvenida, Luz Jimena, para que conversemos un rato de tus experiencias y bueno, qué alegría volvernos a encontrar. Hola, profe, buenos días y buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación y sí, entregada pues a estos procesos que haces. Bueno, Luz Jimena, cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia, qué significa eso de la paz y de pensar el cuerpo como un primer territorio de paz. Me interesa saber eso para que abramos un poquito esta conversación. Bueno, pues para mí el territorio de paz, como trabajo con primera infancia, trabajo con niños de caminadores, párvulos, transición, jardín. Entonces son niños que aún están en la concepción del mundo y cómo el adulto puede mediarme a mí ese mundo. Entonces ellos implícitamente tienen ese primer lenguaje a partir del cuerpo, entonces cómo se expresan corporalmente, cómo es la expresión de sus emociones, las incomodidades, sus alegrías, sus miedos, y todo esto cómo empiezan a transitarlo a partir de un concepto clave para Mafalda y para mi vida en general, y es el conflicto. Cuando empieza a aparecer el conflicto y cómo empiezo yo a mediar en una edad tan pequeña, donde empiezo a obtener una construcción del mundo, ese recorrido de qué es la paz, qué es el territorio, qué es la comunidad. Entonces, nosotros actualmente trabajamos con la primera infancia, pues el reconocimiento del cuerpo, cómo el cuerpo empieza a mediar un lenguaje sin tener una palabra, que muchas veces pues aparece como ese conflicto cuando se empuja, se aísla, se grita, donde empiezan a tener unas reacciones donde los niños, donde son evitativas o verbales, que es como la primera reconocimiento del cuerpo hacia un medio, pero entonces como todo esto que me está atravesando a mí empieza a tener un territorio de paz. Entonces no es solo lo que hago por mí, sino también por el otro. Sí, también me parece importante en eso que hablas de la importancia de los cuerpos también de los adultos, ¿cierto? Como de los cuerpos de los padres y quizás también pensar la paz de lo que son los procesos de gestación, incluso antes de que los niños nazcan, como que han demostrado pues muchos estudios que esos momentos son como también, pues el vientre como un territorio también de paz y todo lo que pasa en esos momentos también pues va influyendo en buena parte en la plantilla como socioemocional que tienen los niños, ¿cierto?
Eso del apego seguro, Sí. ¿cómo lo percibes tú? Que también yo creo que es uno de los temas, cuando hablamos de paz, a veces no hablamos de esto, y eso me parece a mí muy importante, de cómo llegan los niños al mundo y en qué contextos y a partir de qué calidades de ese apego es súper importante. Sí, como tú lo decías, desde la parte de la gestación ya es un territorio y una apropiación de mi cuerpo, mi espacio, tener tú unas dinámicas completas. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá en todo el recorrido de la primera infancia, no es solo cuando pues el niño nace y tiene una cierta edad, sino que también empezamos a trabajar con madres gestantes o madres que están en este proceso, que creo que no es novedad, pero el ser papá o el ser mamá es una situación confrontante porque tú no sabes qué hacer, si haces mucho, si haces poco, como que toda esta relación es muy compleja. Entonces se empieza a trabajar como desde la parte de la gestación, cómo hablar, cómo empezar también a tener un tema de la respiración, cómo empieza a asociarse todo este medio para que los padres puedan tener como un reconocimiento propio y también de un sujeto que viene en camino o un niño que viene en camino. Algo sí que experiencia ha sido un choque y que pues que todavía se sigue aprendiendo es esto de lo que tú dices del apego seguro, porque por ejemplo cuando vienen acá a un contexto educativo donde hay adultos nuevos, personas nuevas, niños nuevos, como que todo esto empieza a tener todo un panorama muy amplio para un niño y es como no quiero salirme de mi casa, no quiero dejar de lado los brazos de mi mamá, entonces también eso empieza a tener como un reconocimiento de a partir del afecto tú llegas a un niño, tú no puedes venir a hablar con alguien conocido como pidiéndole muchas cosas, sino que todo tiene un proceso, todo tiene un afecto, todo tiene que empezar a partir de las experiencias, a partir del tacto, a partir de la sonoridad, a partir de esa relación que tú te pones frente a un nuevo niño, nueva niña. Por ejemplo, acá hay muchos papás que en este proceso de educación sufren tanto como los niños. Entonces tú ves a papás llorando porque el niño entró al jardín o porque entró en un espacio nuevo. Entonces acá, por ejemplo, algo bonito que me trae Mafalda es el proceso de adaptación. Y no es como el primer día y lo dejaste y ya está, sino que ese proceso es paulatino, tiene todo como una sincronía en donde pues en el primer día exploran, en el segundo tú le haces un obsequio, luego como que vas dejando de lado esa relación del adulto y pasas a las docentes que están acompañando este espacio, pero me ha parecido significativo porque lo que tú dices sí es algo que casi no se habla y es que sí depende mucho los contextos en los que nos ubiquemos. Sí, cuando tú hablas de párvulos, ¿cuántas estamos hablando? ¿Hasta los 2 años más o menos? Por ejemplo, acá en Mafalda hay niños desde el año y 3 meses, año y 5 meses que están conmigo en el grupo. Entonces, por ejemplo, para niños tan pequeños y empezar a tener una rutina aquí es mucho más demandante que en la casa, pues porque tienen un espacio mucho cómodo, mucho más seguro. Entonces tú, como docente, sí te pones a pensar cómo yo hago ese espacio seguro para un niño y no es solo tenerlos en actividades o en experiencias por tenerlos, sino que sienta una comodidad, que sienta un agrado por llegar, que se sienta seguro y conforme. Entonces digamos que ese proceso con los niños más pequeños sí se suele prolongar un montón por el tema de que empieza a reconocerte a ti como adulto inicial en un contexto nuevo, porque para ellos es todo muy nuevo, un espacio, unas personas, Entonces eso siempre ha sido difícil, no digo que sea como ya rápido, no, sino siempre ha sido difícil, pero tú te encuentras algo en los niños que es el afecto. El afecto es lo primordial, creo que a mí me ha rescatado no solo mi vida profesional, sino mi vida personal, como que el afecto, tú te vuelves mucho más afectiva, yo no digo que de palabras o chucherías, sino como esa contacto. Para los niños es muy importante el contacto, que tú los tengas presente, que los mires, la forma en que los miras claramente, como que todo esto empiezan a ellos a tener lo que nos decimos y es ese juego paralelo o ese aprendizaje paralelo y es que los niños empiezan a hacer lo que tú mismo haces. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice una palabra, ellos también la repiten, entonces
qué es lo que tú quieres darle a un niño y cómo quieres que ese niño empiece a verte a ti como adulto. Entonces uno sí se vuelve como una guía o una guianza en este proceso de construcción de paz, porque por ejemplo, el cómo vas a tener ese afecto con un otro, de manera fuerte, rígida, cómo vas a mirar fuerte y rígido o cómo le vas a empezar a hablar, el tono de voz es súper importante. Entonces ellos empiezan a reconocer como todo eso en ti para ponerlo en práctica en ellos, y tú eso lo ves muchísimo en los juegos que tienen, en los espacios de ocio, que ellos empiezan a poner todo su mundo y lo que les es importante en estos tipos de juegos. Ahorita que hablabas de las maneras en que los niños expresan en el cuerpo sus emociones, ¿cómo se expresan esos conflictos en estas edades tempranas? ¿Cómo se ve eso en el cuerpo de los niños? ¿Cómo se expresan esos miedos, esos afectos que llamas tú? Bueno, pues en este momento los niños, o en el grupo que estoy en este momento, ellos como todas estas situaciones las demuestran. Por ejemplo, algo que tienen muchísimo es empujar con la cabeza, como el espacio vital que tienen ellos, o su self, que se suele decir acá, como que es invadido. Entonces, para que no me invadas mi espacio, yo te voy a empujar con mi cabeza porque es lo más inmediato. Ellos no buscan hacerle daño por hacerle daño a alguien, sino que buscan la inmediatez, que lo que yo quiero se cumpla de manera oportuna. Entonces está como el empujar con la cabeza, o el empujar con la mano, o el sacudir la mano de que no les gusta. Facialmente también muestran un montón donde arrogan su nariz, o suelen hacer como onomatopeyas de o situaciones así que les incomoda. Entonces esto lo muestran así como muy del afecto. Por eso tú en estas edades ves como mucho el rasguño, mucho el mordisco, el que jaló, empujó, porque pues ellos están ahorita en un momento muy de contacto. Ellos todo lo muestran de contacto porque están en el proceso claramente de poner toda esta parte del contacto, ponerlo en palabras, y es una tarea que toma tiempo, que toma dedicación, que toma paciencia. Entonces es todo un arte de los maestros poder reconocer en todos esos gestos pues formas de comunicación de las necesidades de los niños, y aprender a relacionarse con ellos hace parte del arte tanto de los padres como de los educadores infantiles, ¿cierto? Parece eso muy lindo lo que cuentas, porque a veces en educación, o cuando nos estamos formando, a veces nos centramos mucho como en las teorías, pero qué lindo poder mirar al otro y poder leerlo, incluso para nuestras relaciones ya como adultos, uno poder entender mucho cómo expresa a las personas, el gesto corporal, ¿cierto? La parte táctil que en buena parte de nuestra vida hasta la vejez sigue siendo algo muy importante. Hay muchas cosas que son como de la primera infancia que deberían extenderse a todas las edades, siento yo, porque pues tienen que ver con la humanización, el tacto, el apego seguro sigue siendo importante, a pesar de que en esas edades sigue siendo importante. Uno se ve necesitado de un otro que lo vea, que lo reconozca, que pueda sentir y resonar con uno. Son cosas que me parece muy lindo tener en cuenta a veces, o por lo menos en los que somos educadores en los procesos educativos, estas claves que se pueden rastrear a veces en la primera infancia. Siempre he pensado, y también una vez con Tonucci él decía que cuando uno diseñaba cosas para los niños, estaba diseñando cosas como para toda la sociedad. Tiene mucho sentido. Me gustaría, Jimena, que habláramos un poquito esto del arte, ya que tú hablabas del juego dramático. ¿Cómo ves tú esa relación entre el arte y la primera infancia, y como qué vínculos se dan ahí desde tu experiencia? ¿Cómo lo vienes viviendo y concibiendo? Bueno, oportuna la pregunta, porque me parece curioso. Anoche estaba yo con la profesora Diana Patricia Huertas en una conferencia de Nora Lía Sormani, que es una gran apuesta en escena del juego dramático en primera infancia. Y, por ejemplo, desde mi experiencia, siento que el juego dramático te permite a ti leer cosas que no están concibidas en un lenguaje, o lo de la teoría, o uno en la educación, en un formato de pregrado, te dicen a ti como, mira, estas son las apuestas, y tú cuando lo vayas a ver en relación, pues como que empiezas a conectar unas pero otras no, sino que realmente en la práctica se ven muchas cosas. El juego dramático, siento yo que
el arte y la infancia a mí me ha parecido una cuestión todo el tiempo de aprendizaje, porque lo que funciona hoy no funciona mañana, o lo que funciona para un grupo no funciona para otro, pero sin embargo como que está en esa construcción de, bueno, ¿qué vamos a cambiar? Es importante que el juego dramático siempre se trabaje. Yo, por ejemplo, ahorita con lo de la maestría y con todo este proceso de la tesis, viví mucho este juego dramático en una edad adulta. Entonces es como, primero el juego dramático les permite a uno abrir unas posibilidades en lenguaje, en escenarios, en usar materiales convencionales y no convencionales. Por ejemplo, en este proceso de aprendizaje del juego dramático acá en Mafalda se trabaja por 3 grupos y en cada grupo se trabaja como ciertas dinámicas que el grupo necesita. Entonces, por ejemplo, para el grupo más pequeño, nosotros estamos trabajando lo que es el contacto, el objeto transicional, estamos trabajando como que todo este tipo de herramientas. Entonces, el trabajo más que todo con ellos es la exploración, el tener que hablar en un público, pero no directamente al público, sino que vamos a hablar entre nosotros. Está como ese juego también importante del ponerse algo en la cara, una máscara, una pintura, un disfraz, un títere, y eso ya para ellos configura completamente el escenario y ya no hablan de ellos mismos sino de un otro. Entonces ahí empieza uno a relacionar que claro, la conversación y el concepto de comunidad se puede trabajar también desde ahí, no solo como yo frente al mundo, sino como yo represento el mundo a partir del juego dramático. En cambio, ya con los niños mucho más grandes empiezan a tener una riqueza más literaria, empiezan a tener ya una adquisición de palabras literales, entonces empiezan a decir que quieren representar un libro que han visto o que quisieran ser tal personaje. Aquí empieza ya también a tener una situación y es el ofrecer mi voz hacia un público, quién es un público, quién es el actor. Entonces empiezan ya a tener como unas dimensiones completamente, como a mí me gusta más ser un espectador, pero entonces ¿cómo es ser espectador? ¿Cómo es ser un lector? Entonces empezamos a trabajar desde estas oportunidades que claramente no es ser forzadas y vas a actuar, sino como desde la parte de ser un espectador, cómo vas a leer lo que miras y qué diferencia hay de mirar una obra a otra. Anoche Noralía Sormani hablaba de la cuestión del arte y la infancia, y era que había una mercantilización en esto. Acá en Colombia había una mercantilización de las obras teatrales y es como poner una televisión en un escenario, pero entonces que nosotros de ahí tomamos, y entonces ella decía como que la infancia se ha tomado como un cliente, entonces el cliente es el que paga. Entonces ella decía como uno como educador y uno como artista debería tener como apuestas pedagógicas y apuestas teatrales que vayan más allá de lo que vayan más hacia la parte de ser espectadores y lectores, que eso era importante para la primera infancia y no solo enriquecer una vista visual momentánea, sino que vaya más allá. Claro, es muy importante la interacción para que no queden los niños como un sujeto ahí pasivo recibiendo estímulos, sino también como, a mí me llama mucho la atención eso que nombrabas del objeto transicional, porque he leído un poquito sobre ese concepto que me parece como tan poderoso, que creo que fue un psicoanalista llamado Winnicott el que habló de él, como que es un objeto que los niños cargan como con todo su, ¿cierto? Como transfieren parte de su mundo ahí y me parece algo como una proyección también ¿tú cómo ves eso del objeto transicional? Que me parece chévere poder para que la gente que está escuchando entienda un poquito más de esto y poder como comprender el sentido que tiene esto en los niños pequeños. Bueno, yo creo que actualmente todo el mundo tiene un objeto transicional, sino que uno como que lo va encaminando a otro sentido. Pero el transicional en la primera infancia es un objeto que es claramente para unos niños. Por ejemplo, acá hay una niña que tiene una cobija, le llama Kobe, pero ella cuando está muy ansiosa o está angustiada o tiene mucha tristeza, lo que hace es abrazarla y olerla. Porque tú empiezas a hablar con ella y ella dice que esto huele a mamá, esto huele a casa, esto huele a recuerdos. Entonces todo este tema de que es su hogar,
toda su casa, su familia, su contexto, viene vinculado a este objeto. A veces, muchas veces, yo he visto personas que dicen como, ay, estos objetos deberían quitárselos, y se los quitan apenas llegan a un espacio, y a mí me parece oportuno porque este objeto transicional, claramente lo que yo te decía al inicio, era como esto se va trasladando, no siempre está acompañado, pero va cambiando de tamaños, va cambiando de formas, va cambiando de olores, porque esto tiene como una relación mucho más sensorial. Al niño es muy sensorial, que se escuche, que huela, que se sienta, entonces también que sabe, porque están también en una edad donde se echan muchas cosas a la boca, entonces eso le sabe diferente, y tú le vas a cambiar el objeto por otra cosa, y no, esto no es mi casa porque así no huele mamá. Entonces es como un objeto que pueden sentirse cómodos, conformes, seguros dentro de un espacio nuevo y que van empezando a conocerlo. Este objeto transicional el niño lo va dejando siempre y cuando ellos lo van adquiriendo. Entonces, por ejemplo, lo van dejando en tiempos prolongados, o lo van dejando en un empresa en que allá está, o en momentos en donde no lo traen, y eso es un avance muy significativo para el espacio, porque dice, eso quiere decir como ya me siento en casa, y yo creo que ya siento una conformidad y un espacio mucho más seguro para mí. Ya entiendo más. Bonito eso. Sí, alguien le escuchaba hace poquito que nuestra relación con los celulares también tenía un poco eso de ese objeto transicional, y que mucha gente también lo experimenta como un sustituto también de muchas cosas. Incluso, bueno, no vamos a meternos por ahí. Bueno, seguimos aquí en Paz a la Voz, hablando sobre infancias y culturas de paz. Estamos hablando con Luz Jimena Rodríguez, egresada de la Maestría en Arte, Educación y Cultura. Y bueno, ahorita que hablabas un poco de que habías estado recientemente graduándote, me gustaría que aprovecháramos y nos comentaras un poco también de tu investigación que estuviste haciendo en la maestría, sobre qué investigaste, y que nos cuentes parte de ese proceso y de tus aprendizajes ahí, cómo fueron. Bueno, pues el trabajo que construí con una compañera que se llama Dayana Muñoz Vivas y mi tutora maravillosa, Aliana Paola Varela. Construimos un trabajo a partir de la apreciación artística infantil a partir de obras de teatro. Entonces el proceso construía en que los niños empezaban a observar obras de teatro y empezaban a tener toda una adquisición del lenguaje corporal, conceptos teatrales y apropiaciones vivas de qué era el teatro, cómo era el teatro, qué es en el teatro, y es empezar como a hilar un poco también en esa construcción de espectadores. Fue un reto grandísimo, porque muchas personas decían como, pues es que la primera infancia no trabaja eso, nos decían mucho cómo trabaja con bachillerato, y yo entonces nosotros decíamos, pero cómo vamos a trabajar con niños tan grandes si nuestro enfoque es la primera infancia, y vamos a apostarle a la infancia porque también tienen una construcción infinita. Y lo que nos dejó el trabajo fue, 1, es importantísimo un espacio seguro. 2, es importante también tener una construcción de teatro, de tener unos conceptos claves, de lo que tú le vayas a ofrecer al niño, porque ellos toman todo muy como esto lo dijo el profesor y así es. Entonces, como que tú qué quieres decirle al niño que sea de una manera congruente. También aprendimos que era muy importante ponerlos y que los niños vivan y conviven con espacios netamente teatrales, que claramente el aula transformar, pero sacarlos de un contexto del aula, sacarlos a un espacio en donde vean un telón, vean un teatrino, vean el proscenio, vean todo este tema mucho más vivido y vivencial. Eso para ellos es una catarsis, es como me gusta este espacio, y empiezan a convivir mucho. Y también me parece importante tomar muy en cuenta todas las palabras de los niños, las voces, las ideas, porque ellos son, creo que, una inspiración para todo lo que nosotros hicimos en este proceso. Nos ayudaron en ideas, nos ayudaron en, si uno quiere construir una obra, vaya y hable con un niño 10 minutos y logra que saca una obra de teatro, porque tienen una fantasía, tienen toda una imaginación, una construcción que realmente uno como adulto, lo que tú en un punto decías, como en qué punto uno deja de lado tantas cosas de primera infancia ahorita en el mundo adulto. Entonces es como no, uno como adulto
traer al niño al mundo, sino uno irse al niño, porque es importante también resaltar todo esto. Creo que los escritores de primera infancia se piensan muchísimo cómo es el mundo del niño, porque el niño está en su mundo y no tiene que pensar en más allá ni en atrás, sino en el presente. Sí, de acuerdo. Esa era una pregunta que te tenía, pero ya me respondiste con eso que acabaste de contar de los niños y de la importancia de compartir con ellos y hay muchas ideas y muchas maneras también, como también le sacan a uno como adulto las partes también imaginativas y simbólicas del juego, ¿cierto? El juego simbólico que es tan importante en estas edades y presimbólico, y como también el contacto de los adultos con ellos como que trae también ese despertar también de volver uno a habitar por un momento esa fantasía tan importante que a veces pues las rutinas dejan un poco de aparecer. Me gustaría que habláramos un poco en lo que viene, un poco de los conflictos, ¿cierto? ¿Cómo se pueden acompañar esos conflictos entre niñas y niños desde la mediación y no desde el castigo? Porque normalmente hemos visto que el castigo ha sido como se prioriza muchas veces en esta mediación, pero ¿cómo sería otras formas de resolver conflictos con los niños? Y si tienes de pronto algunas experiencias de esos procesos de mediación en espacios educativos, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, creo que este es un proceso que está todavía en construcción, porque esto cambia bastante. Acá en Mafalda tenemos algo que es la reparación, el concepto de reparación, y es cuando pasa un suceso, siempre hay como dos puntos de vista. Entonces está el que le hicieron algo y el que lo hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a tener una mediación entre ambos casos? Porque ha pasado que hace mucho tiempo, como en una práctica, lo que hizo el docente fue como retirar al que hizo daño, y el otro como que, bueno, vaya y siente. Entonces, como que aíslan las dos partes, y creo que es importante conocer las dos partes, porque muchas veces en la primera infancia tienen algo que es como desligado a lo que sucedió. Entonces, como de que la inmediatez, de que el niño empieza a tener una reacción mucho más fuerte de venga, lo mordisco, lo pellizco, qué pasa con el que pellizcó, pero también qué pasa con el que recibió como ese golpe. Entonces nosotros empezamos a hacer algo que es la construcción, paso a paso, ven qué pasó, qué sucedió, cómo se dieron las cosas. No, es que él me empujó y me dijo fea, y bueno, ¿y tú qué querías decirle? No, lo que pasa es que él me quitó. O sea, como que empezar a construir una historia verbal y actual, porque también hay niños que actúan todo y te muestran y te señalan los objetos, porque eso es importantísimo, cómo empezar a reconstruir todo lo que pasó, porque muchas veces es sin querer, o pasé y no me di cuenta que estabas, o por ejemplo, lo que pasa es que tú me quitaste algo, porque también tenemos esa propiedad de los objetos, y entonces primero construir como todo eso. Y segundo, entonces está la palabra de reparación, cómo quieres ser reparado. Y algo es cómo tú sientes que lo que el otro me hizo puede que tú puedas repararlo. Entonces eso es como un juego de palabras. Entonces si a mí me mordieron, ¿cómo crees que te pueden reparar ese mordisco? O sea, ¿cómo se puede sanar? O cómo puede hacer que el otro, o tú te sientas acompañado por el otro que te hizo ese mordisco. Entonces han aparecido propuestas que claramente no vienen del adulto, sino propuestas entre ellos mismos, o empiezan a tener una relación verbal y entonces dicen como, mira, es que a mí no me gusta que me muerdan, o si tú me mordiste necesito que tú me acudas, me acompañes, me apliques crema. Como que para unos niños es importante el afecto de cuando lastima, necesito que estés acompañándome y te hagas responsable de lo que hiciste, o por el contrario, hay niños que pues perfectamente te dicen, no, pues hágame una carta. ¿Por qué una carta? Pues porque para ellos es una forma de afecto completamente distinta, es decir, mira, tú me hiciste daño, pero me hiciste una carta y en esa carta decías estas palabras. Entonces es como una forma de representar el afecto para los niños. Está en esa construcción. Claramente también el adulto interfiere cuando ya es muy grave, o cuando pues el tema no hay una reparación, porque también pasó un tema y fue que un niño como que iba corriendo y empujó, entonces la niña se cayó y le dijo, yo quiero que tú me repares dándome un abrazo y un beso. Pero el niño dijo como, es que yo no le doy abrazos y besos a todo el mundo, yo solo se lo doy a mi mamá y a mi papá. Entonces también empezamos a mirar como qué formas de reparación son oportunas para los dos casos, porque por ejemplo no solo puede pasar como al niño que está afectado,
sino que también el niño que hizo el inconveniente o pasó el inconveniente también se sienta cómodo, no se sienta forzado ni obligado, porque también estamos ahí. Si lo haces bueno, tienes que darle el beso y el abrazo, también empiezas a romper con sus límites, a romper como con todo este tema de, venga, yo estoy acá, yo te puedo. Entonces lo que él dijo fue como, mira, yo a ti te puedo ofrecer que yo te llevo a la enfermería, te acompaño, te aplico la crema, estoy para ti, pero no puedo darte un beso y un abrazo porque yo no quiero. Entonces, ¿qué fue la 6? Listo. Entonces ahí digamos como que también la mediación se dio por ellos, porque no fue como, bueno, el adulto cómo le resuelve al niño, sino el niño en sus propias situaciones cómo resuelve. Entonces ellos resolvieron así, y también hace parte de la mediación, porque la obligación también puede ser un tema ahí como, por ejemplo, no vaya y siéntese. Eso es una obligación porque el niño está como muy activo, como que hay muchas barreras ahí en los conflictos que suelen sobrepasar por algunas personas que tienen mucho más poder. Por ejemplo, uno como adulto tiene mucho más poder que otras, que es un niño. Entonces, ¿cómo empiezas tú a romper esas barreras de poner unos prejuicios, de poner como un estatus de arriba el profesor y abajo el niño, sino como, bueno, ¿cómo le vamos a empezar a mediar? Esto es digamos que no volverlo una educación como yo tengo la autoridad y ya está. No, vamos a mediarlo, a conversar, a charlar, qué nos funciona, qué no funciona. Porque, por ejemplo, acá con la exploración asistida tratamos de ponerle al niño muchos mundos posibles, muchas preguntas posibles, para que empiece a tener también como una construcción más pensante en una comunidad y también en él mismo, en él y en una comunidad. Sí, muy interesante eso de la mediación, donde los niños están participando en los procesos de cómo quieren ser reparados, y no solamente como la regla, la norma que tienen que cumplir, sino como una mediación y un papel de escucha importante del maestro para hacer que ese proceso sea posible. Incluso eso tiene un poco que ver también cómo operan los procesos de justicia restaurativa también, donde personas que han sido afectadas por un conflicto se encuentran con otros que han sido los victimarios y empiezan a escucharse y a hablar, porque yo creo que eso como sociedad nos falta mucho, incluso para nosotros los adultos, poder encontrar maneras de mediar esos procesos de conflicto. Yo creo que ese trabajo también tiene que ver mucho con las personas mayores, porque yo lo que he escuchado también, no sé qué tan cierto sea, que muchas veces las formas también de violencia de los niños responden también a lo que pasa también en sus casas, o son reflejo también de esa vida con sus cuidadores. ¿Cierto, Jimena? Sí, por ejemplo, hay algo acá que se dice el alto ahí, y por ejemplo es algo que los niños tienen muy implícito, y es antes de llegar como una reparación a un conflicto, tú pones un límite. O sea, hay un antes. Yo pongo un límite frente a lo que no me gusta que me hagan o lo que no quiero hacer. Entonces, por ejemplo, para algunos niños el contacto excesivo, como abrazos y besos, y para ellos es un límite. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, alto ahí, no quiero que me des abrazos. Yo puedo estar contigo, compartiendo un espacio contigo, pero no quiero abrazos. Entonces, antes de llegar como a una mediación así súper fuerte, porque la mediación acá es cuando ya, digamos, hay un golpe, un rasguño, algo muy fuerte que pues la catarsis ahí como fuerte, pues se llega antes a un límite, y es como también la preparación a todo esto de con los niños, a poner un límite. Por ejemplo, hace poquito pasó, y era de un niño acá en el jardín, pues sí le enseñas como todo el tema de límites, y pasó al contexto de su hogar, y pues la mayoría son adultos, todo. Entonces cuando llegaron a saludarlo fue como, hola, ¿cómo estás? Así muy efusivo, y le hicieron cosquillas y todo, y a él no quería. Entonces él se puso súper bravo, así súper rojo, y dijo como, no, alto ahí, no quiero que me hagas cosquillas. Entonces el mundo del adulto, pues en ese momento fue como reírse, como, ay, venga, pero este niño tiene 2 años, y como así que alto ahí, empezaron como a tener una burla por la situación. Entonces él dijo, no, es que no quiero, y punto, y se paró súper firme. Entonces empezamos ya después a hablar con él, entonces él me decía, pero es que se ríen de mí, y yo le decía como, no importa si se ríen de ti, pero se cumplió tu límite. Es decir, claro, para uno como adulto puede ser muy gracioso o puede ser muy extraño que un niño tan pequeño ponga
límites al adulto cuando el adulto es el que pone límites. Sí, o sea, es como, claro, romper esas barreras de poder, y es como, venga, como qué cosas le afectan a él. Entonces, claro, ya empezaron como a descubrir todo el mundo es que a él no le gustan las cosquillas, y que a un niño le funcione no significa que a otro también le funcione. Entonces, como a tener todo este tema, la mediación, como tú lo dices, es también un proceso que a uno como adulto le toca muchísimo y que le transfiere en su vida, porque uno también dice como, venga, yo cómo soluciono también la vida, o cómo soluciono yo mis problemas, porque también hay momentos donde niños como que, ven, vamos a mediar, ven, vamos a intentar interactuar, y es como la evasión. También apareció mucho la evasión, es como yo lo hice, pero pues me voy, o sea, si tú no me viste, o por ejemplo cuando uno como adulto no ve eso, ellos evitan, se van y chao, no pasó nada, aquí nada, y se limpiaron y sigue adelante. Entonces también es reconocer a los niños que lo que uno hace también tiene unas consecuencias, a veces no muy gratas, a veces no lo que uno espera, pero uno tiene también una responsabilidad, y una responsabilidad es decir, mira, podemos decirle, mira, lo siento, y errar y equivocarse es de humano. Es como, mira, yo me equivoqué, de verdad no quería pegarte, o quería que jugaras conmigo, y la forma más efectiva fue jalarte. Entonces, esas son las partes que nosotros trabajamos, que siendo tan pequeños empiecen a tener una construcción, una responsabilidad, por ejemplo, de los actos, de lo que hacemos. Nosotros acá también trabajamos muchísimo lo que es el contacto visual, porque por lo general en la corporalidad nos enseña, y muchísimas veces, como la evasión de la mirada, y es como, venga, pero mirar a los ojos no es tan mal, entonces, ¿qué forma voy a mirar al otro para que no se sienta afectado por mi mirada? Entonces hemos empezado como también a trabajar un poco a partir del cuerpo, el juego dramático, la literatura, todo este tema visual de cómo la forma en que miro, cómo represento esta mirada puede afectar o no al otro. Qué bonito, Jimena, eso que estás contando. Me gustaría también hablar contigo de a partir de esas experiencias que has tenido en Mafalda y en el trabajo con primera infancia, ¿qué te han permitido aprender de ti misma? Cosas que de pronto no lo pudiste aprender de pronto en la educación formal, qué cosas de pronto, y también un poco para hacer la reflexión de cómo ves los procesos educativos formales y qué cosas también podríamos mejorar si están desfasados, o que realmente de lo que tú haces, esa experiencia a ti te ha transformado y que te ha hecho ver la infancia de ti que tú no habías visto antes. Bueno, pues a mí me parece que uno tiene que empezar a tener mucha calma en muchos procesos, porque, por ejemplo, me ha pasado mucho accidentes, no accidentes graves, sino como, por ejemplo, de la alimentación en la primera infancia, cuando son muy pequeños, se tratan de atorar o cosas así. Entonces, como que, claro, la reacción, cómo reaccionas, creo que a mí me ha permitido trabajar muchísimo la paciencia. También algo que me ha permitido trabajar con la primera infancia es no infantilizarlos, es decir, no como el cariñito y el chiquitico y el nene y el caballito, sino que también empezarles a vincular como un criterio, unas características, una validez en todo lo que hacen en la construcción, porque siento que son niños muy capaces. También por esa misma línea, cómo se le habla a un niño. Siento que hay muchas personas como que le temen a cómo se le habla a un niño de 2 años, de 1 año, cómo se relaciona. Entonces hay muchas personas que son en esa relación de yo te doy cosas y tú obedeces, o simplemente los ignoran, y cómo se le habla a un niño. Entonces empezarles a hablar de muchos temas. Tú, por ejemplo, ahorita estamos como en el tema de las elecciones acá en Mafalda, entonces porque es importante tener un representante, que hace un representante, y empiezan a ahondar en un montón de preguntas que a veces uno como adulto las toma por ciertas. Entonces creo que ellos tienen una característica, unos criterios importantísimos, tienen toda una postura política y tienen toda una rigurosidad en lo que les gusta. Entonces eso me ha permitido a mí como, claro, todo el tiempo estar en cuestión, en pensar,
de qué forma puedo abordar a los niños, cómo les voy a hablar, sin llegar a esa infantilización y la romantización de que son pequeños, débiles y que solo hacen caso, sino que también son capaces, fuertes, creativos, que también se discuten, críticos. Me parece interesante también este tema. Bueno, Jimena, que nota todo lo que nos cuentas, muy importante, y es también la primera vez que tenemos aquí en Pasa la Voz como experiencias que tengan que ver con la primera infancia y la construcción de paz. Creo que das unas pistas muy relevantes de lo que tiene que ver con la ética, con la responsabilidad, con generar también procesos de construcción de límites y de acuerdos, de reparación. Desde primera infancia se puede trabajar y me parece ideas muy relevantes para la construcción de una cultura de paz. Sí, ¿qué tendría que cambiar en nuestra sociedad para que las infancias puedan crecer en entornos más justos y amorosos? Ya como si tú pudieras, desde una perspectiva mucho más amplia, cambiar ciertas cosas o modificar, ¿qué harías tú para que pudieran las infancias vivir mejor en esos entornos más seguros y amorosos? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante, pero yo creería que no traspasar el mundo del adulto al niño, no dar una mini Jimena o una mini Juliana o una mini Sara, sino que validar desde la parte individual cómo se construye un niño y no imponerle implícitamente ciertos gustos, porque por lo general lo hacemos como adulto, cómo pensar, cómo hacer, cómo actuar, sino que ellos mismos tengan una responsabilidad de lo que hacen, de lo que actúan, de cómo se orientan en este mundo, y también darles muchos espacios de conflicto. Es decir, no ponerlos a pelear y ya está, sino que como el adulto en muchos escenarios tú los ves solucionando los problemas por ellos mismos, y el adulto se convierte a veces en el salvaguardador o el salvavidas del niño. Y también me parece importante tener esa tela de juicio de que los niños solucionen, que hablen, que dialoguen, porque eso claramente empieza a tener una construcción que más adelante va a tener todo un proceso mucho más amplio, y vamos a construir niños que más adelante van a tener la potestad de decir, mira, yo la embarré en esto, perdóname por esto, yo sé que esto no se debía hacer, o pones frente a una cara, pero si tú los pones desde una edad temprana a solucionar, porque claramente aquí en el jardín se enfrentan a eso, pero en nuestra vida ordinaria, cuando están en la casa, cuando están con 5 adultos, 6 adultos, pues cómo se empieza a tener esa misma relación. Bueno, Jimena, muchas gracias por la conversación y por estar aquí en Pasa la Voz. Si quieres redondear con algo más, o si no, vamos cumpliendo ya nuestro espacio. Muy agradecidos por tus reflexiones, por las experiencias que nos vienes contando y las pistas tan importantes para poder empezar a trabajar las culturas de paz desde la primera infancia, cosa que a veces no es muy usual en las instituciones de educación inicial, tener esa conciencia de esa mediación de conflictos, de eso que estamos hablando, y me parece como de mucha importancia. Por eso creímos muy importante esa conversación contigo. No sé, algunas palabras finales que quisieras dejar aquí para quienes se están formando también como educadores infantiles, y una palabra final que quieras poner ya para despedirnos. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, para todos los que nos están escuchando, para los que son profesores, los que se están construyendo. Siento que nuestra profesión es muy valiosa, muy echada para adelante, hay que guerrearla, hay que llenar esos espacios, aulas, calles, colegios, universidades, de mucho amor. Siento que hace falta mucho amor. Hay que brindarles al otro un espacio de conformidad, de un espacio seguro, y bueno, yo siento que el arte en la infancia transforma la manera en que habitamos juntos el mundo. Entonces esas serían mis palabras. Bueno, gracias, Luz, y bueno, nos despedimos esta vez de Pasa la Voz, ya cerrando esta última temporada de experiencias artísticas y culturales constructoras de paz. Vamos a seguir estando en construcciones de nuevos programas y pensándonos los nuevos episodios, así que bienvenidos también quienes quieran seguir participando, egresados, egresadas, profesores que estén acá en la universidad en experiencias que tienen que ver con esos temas de construcción de paz. Nos interesa mucho generar estas conversaciones y tenerlas aquí en la Pedagógica Radio. Entonces nos despedimos pues y nos vemos en la próxima temporada de Pasa la Voz.
La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.